Hola, ¿cómo están? Esperando como siempre que se encuentren muy bien. El día de hoy continuaremos con esta larga y extensa lista de características que compartimos nosotros los usuarios. Nosotros los usuarios somos maestros de la excusa y campeones del engaño, aunque no lo parezca. Y este es un gran problema de la mentalidad del usuario, ya que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas durante tanto tiempo para justificar precisamente esa conducta adictiva que quedó condicionada como un mecanismo automático dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros los usuarios prometemos algo que nunca vamos a cumplir? Presumimos de lo que no tenemos. Manipulamos a los demás tratando de obtener un beneficio. Prácticamente vendemos kilos de 800 gramos. Decimos que somos solteros cuando no lo somos. No respetamos los compromisos. Decimos una cosa, pensamos otra cosa y hacemos otra cosa totalmente diferente. Y estas tres situaciones que no concuerdan, estas últimas tres situaciones que no concuerdan, el decir, el pensar, el hacer y el decir cosas totalmente diferentes, tiene que ver con el hecho de que no hay un sano juicio. Cuando nosotros como usuarios estamos en un proceso de consumo, somos activos en ese momento, no hay un sano juicio, es decir, no hay una congruencia, no hay un equilibrio entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago. Muchas veces pienso en portarme bien, pienso en ser responsable, en cumplir con mis obligaciones dentro del hogar, dentro del trabajo. Lo pienso de esa manera. De repente puedo decir, bueno, el día de hoy no voy a ir a trabajar, solamente el día de hoy no voy a ir a trabajar. Y puedo hacer otra cosa totalmente distinta, es decir, no hay una congruencia, no hay una relación entre lo que pienso, entre lo que hago y lo que digo. Eso es falta de sano juicio. Pero es una de las características principalmente del usuario cuando estamos en este proceso de actividad como tal. Estamos consumiendo. Otra de las características es que negamos. Los usuarios negamos por naturaleza. ¿Y esto por qué? Porque no aceptamos nuestra realidad. Uno de los principales requisitos, como lo hemos mencionado, es el hecho de que aquella persona que tiene un problema, el primer paso o el primer escalón para poder iniciar un proceso de recuperación, de rehabilitación, es que debe de haber una aceptación. Es decir, si yo me la paso negando que no tengo un problema, aunque haya perdido el trabajo a través de que no he podido dejar de consumir, que me he quedado solo a través de que he sido irresponsable en mi familia, he causado muchos problemas, daños y demás, y he quedado solo. El día de hoy vendí mi casa porque no he parado de consumir y esa es mi realidad. Pero yo puedo seguirla negando, yo puedo seguir diciendo y comentando que no tengo absolutamente ningún problema. Mientras yo siga con esa negación, pues no va a haber oportunidad de que yo pueda hacer un cambio o permita a alguien que me ayude a través de ese cambio que requiere y necesito. Bueno, cuando nosotros engañamos a los demás, a las demás personas, lo primero que estamos haciendo es un autoengaño. Es decir, yo puedo hacerle creer a la demás gente que estoy haciendo algo para cambiar, o estoy haciendo algo por ser responsable, o estoy haciendo algo para mantenerme sobrio. Pero al final del día sabemos dentro de nosotros que es un autoengaño. Y eso, pues no nos podemos mentir a nosotros mismos. Sí podemos autoengañarnos como tal, pero bueno, dentro de nosotros sabemos que no es así. ¿Ok? Y nosotros los usuarios vivimos permanentemente autoengañados como consecuencia de esa no aceptación, como lo mencionábamos. Porque no nos agrada nuestra realidad, y esto nos lleva precisamente a desarrollar el hábito de mentir. Somos muy dados nosotros los usuarios
a invertir mucho tiempo, mucho de nuestro tiempo en juzgar a la gente. A mí me ha sucedido muchas veces, cuando caminaba por la calle y tenía oportunidad de estar sentado y ver a la gente que pasaba. Y yo desde el hecho de verlos caminar, de la forma en que vestían, de la forma en que hablaban, interactuaban, movían las manos, su peinado, absolutamente todo, yo era un perfecto usuario que de alguna manera podía juzgar todo de esa persona en ese momento. Invertía mucho tiempo precisamente en ver los defectos de los demás. ¿Y por qué? Porque es más sencillo el ver los defectos de los demás. Y es esa frase que escuchamos muchas veces, y que es más sencillo ver la paja en el ojo ajeno. Y es muy sencillo también identificar precisamente los defectos de la demás gente y no ver los míos. Pudiera haber un momento en que yo pudiera darle un vistazo a mis defectos así como que de reojo y decir, bueno, y yo soy un poco perezoso, soy un poco egoísta, soy un poco envidioso, pero ahí están mis defectos. Prefiero seguir fijándome en los defectos de la demás gente y ocultar los míos. Porque no hay un deseo. No hay un deseo de cambiar, no hay una aceptación de que estoy mal. Y justifico muchas veces esa falta de cambio de las actitudes de los demás para sentirme mejor que ellos. Es decir, yo puedo ver al vecino y puedo decir que es una persona que no trabaja, que todo el tiempo está en su casa, que es un mantenido, que es un bueno para nada, y de repente el hecho de fijarme en los defectos de los demás me hacen sentir no tan mal a mí. Es decir, que mis defectos no están tan marcados o no están tan descoyuntados como los del vecino. Entonces eso justifica para mí el no hacer un cambio, el no mejorar. Sin embargo, de esta misma manera estamos cayendo en ese mecanismo de evasión de mi realidad. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo quién soy, porque no estoy reconociendo mis debilidades, no estoy reconociendo estos defectos de los cuales yo padezco. Y es muy sencillo el ver los demás para evitar el crecimiento o el buen manejo o el desarrollo positivo de mis defectos. Y esto va relacionado mucho con la proyección. ¿Y qué es la proyección? Es precisamente ver en las otras personas mis propios defectos, mis debilidades y mis desviaciones. Y esto va con una frase muy trillada, es que lo que te checa te choca, ¿no? Porque muchas veces así es, ¿no? Te cae mal a otra persona y no te das cuenta que esa persona es como tú, es igual que tú, por eso te molesta la forma en que es. Y Bill W., que fue uno de los cofundadores del programa de recuperación de AA, se refiere que esto es una forma de deshonestidad. Y él lo menciona así: esta es una forma sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo que nos permite seguir cómodamente inconscientes de nuestros defectos. Y precisamente el fin de todo esto es muchas veces para el usuario es justificar el consumo. Nosotros somos muy dados a justificar absolutamente todo. Podemos justificar cualquier cosa, pero para nosotros lo importante en el proceso de consumo o en la actividad es justificar por qué no dejo de consumir. Y encontramos miles de pretextos. O sea, hay muchas situaciones que nosotros podemos acomodar a nuestro favor para seguir consumiendo. ¿Y por qué sucede esto? Porque realmente no buscamos el ser honestos. Para nosotros es muy complicado, es muy difícil el ser honestos. Y no precisamente hablo de una honestidad hacia la esposa, una honestidad hacia la madre, una honestidad hacia los hijos, hacia el patrón. No hablo de esa honestidad, hablo de la honestidad hacia uno mismo. Nosotros sabemos y estamos bien conscientes y tenemos muy claro en qué momento nos encontramos de nuestra actividad.
qué somos capaces de lograr y de hacer, qué somos capaces de perder y qué somos capaces de mantener, hasta dónde somos capaces de llevar ese sufrimiento y ese dolor, y no nada más el nuestro, el dolor de la familia, de nuestros seres queridos, lo sabemos. Y de esa manera es que muchas veces esa realidad se vuelve una pesadilla, porque pareciera que no, pero sí estamos conscientes. Hay un momento que a través del consumo que seguimos conscientes, como yo le decía, o sea, hay una parte de tu cerebro que quiere seguir consumiendo a través de esa compulsión, pero hay una poca de conciencia que te dice, puede suceder esto, y que lo has vivido y lo sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo y no lo has querido aprender. Entonces sabemos que hay eso, entonces no hay una... Nosotros como tal, yo en mi caso sé que no hay una honestidad absoluta hacia mí, no voy a llegar a lograr o a desarrollar una honestidad absoluta, porque eso no me corresponde a mí, no soy perfecto, nunca voy a ser perfecto. Sin embargo, debo de exigirme un crecimiento, un desarrollo, una evolución como tal. No puedo llegar a la perfección, pero sí puedo ir trabajando de alguna manera precisamente con esos defectos que me ocasionan problemas. Ahora bien, a través, como lo hemos mencionado, a través de ese autoanálisis, yo por más que escuche a la gente y que me comparta muchas veces de qué manera han vivido, de qué manera les ha funcionado, los cambios, así como en este momento yo lo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Compartiéndoles mi experiencia, compartiéndoles lo que yo he vivido. Sin embargo, yo como individuo tengo que hacer ese autoanálisis precisamente de lo que yo puedo obtener si yo realizo ese cambio. ¿Por qué? Porque a todos nos funciona de forma diferente. Hay características, como les comentaba, que sí compartimos, que sí son muy importantes y que normalmente todos los usuarios la tenemos, pero se van desarrollando de forma distinta. Entonces, a través de ese análisis que yo voy a hacer día con día, ese autoexamen que yo hago, es precisamente detectar, admitir y corregir. Ese es el proceso que yo debo utilizar para poder lograr ese cambio. Bueno, espero que esta información de alguna manera les haya gustado. Si les agradó, por favor, denle like, suscríbanse a nuestro canal, y si creen que puede ser de utilidad para alguien como nosotros, o para la familia del usuario, o para alguien que de alguna manera tampoco es usuario y que tampoco es familia de usuario, le puede servir, porque esas características sí las compartimos los usuarios, pero también hay características que lo compartimos con cualquier ser humano. No necesariamente tiene que tener una enfermedad emocional como nosotros. Bueno, les agradezco, que estén bien, hasta luego.